Y eso es muy importante porque, muchachos, porque ahí es donde se establece una diferencia de la envolvente de Coulomb con lo que es la envolvente para nosotros realmente en geotecnia, que es una envolvente cuya ecuación está en función de quién, ya de un, no de un esfuerzo sigma, como lo veíamos acá, como lo establecía inicialmente Coulomb, sino que está en función de un esfuerzo que sigma prima, como lo estaba viendo en pantalla. Entonces, por lo tanto, la envolvente de resistencia con la que nosotros solemos trabajar en geotecnia tiene esta implicación como tal, que está en función del sigma prima, mientras que la envolvente de Coulomb está en función del sigma total o del sigma normal, como lo quiera llamar, o el sigma vertical. Esto implica que, ¿qué? Que cuando hablamos ya de esta envolvente tenemos que traer a colación el concepto de esfuerzo efectivo de Terzaghi. Y eso tiene una repercusión muy grande. ¿Por qué? Porque para Coulomb, como lo muestro yo ahí en pantalla, para Coulomb, C y phi eran constantes. La cohesión era la misma para el material, el ángulo de fricción era el mismo para cualquier material. Pero ¿qué estableció Terzaghi? Terzaghi dijo, no, un momentico, es que la envolvente hay que corregirla por el esfuerzo efectivo. Y como estamos hablando de esfuerzo efectivo, entonces tenemos que traer a colación que ¿qué? Que ese esfuerzo efectivo es igual a sigma menos U, o el valor del esfuerzo total menos la presión de poros. Y por lo tanto, dependiendo de cómo yo trabaje la envolvente, si la trabajo en esfuerzos totales o en esfuerzos efectivos, yo voy a tener una serie de parámetros, o voy a observar una variación en la cohesión y voy a observar una variación en el ángulo de fricción. Por eso es que para la envolvente nosotros podemos tener ese movimiento, esos cambios de inclinación y esos cambios en la cohesión. Entonces, si Coulomb decía que los C y phi eran constantes, Terzaghi dijo, no, un momento, C y phi no son constantes, C y phi son variables. Y él los denominó, ¿qué? Parámetros, porque dependen de otros elementos. ¿Y esos elementos qué terminaron siendo? Terminaron siendo la velocidad de aplicación de la carga y las características de drenaje del material. ¿Por qué? Porque si involucramos en esta ecuación el efecto de la presión de poros, tenemos que tener presente que, ¿qué? Que si la muestra se encuentra saturada, cuando usted la va a cortar o cuando usted le va a aplicar un esfuerzo, hay un punto de ese estado o de esa condición donde el agua le recibe carga. Y recuerde que como lo veíamos en consolidación, si el agua, muchachos, si el agua le puede recibir carga, ¿eso qué va a generar? ¿Qué genera cuando el agua recibe carga? ¿Qué genera en la consolidación? Que la carga no la reciba completamente el suelo. Sí, pero hay un término, hablamos de un término nosotros. Cuando decíamos, hay una carga que la recibe el suelo y la carga que la recibe el agua. ¿Cómo se llama esa carga que recibe el agua? ¿Cómo la denominamos? Un grado de consolidación. Presión de No, poro. casi. Recuerde que esa carga que recibe el agua, nosotros la llamamos como delta U, que es el exceso de presión de poros. Bueno, con casi. Casi, casi, pero está por ahí la cosa. Entonces, en el estado de corte, muchachos, una cosa será que el suelo reciba la carga y que genere todo el estado de cortante, y otra cosa es que el agua reciba la carga y que esa carga del agua esté afectando mi estado de cortante. Por lo tanto, C y phi se vuelven parámetros, no son constantes, son variables, son parámetros, son elementos que dependen de otros aspectos, de otros factores. Y esos factores que encontró Terzaghi terminaron siendo ¿qué? La velocidad de aplicación de la carga y las características de drenaje del suelo. Porque si hablamos del drenaje, tenemos que traer a colación que ¿qué? Que hay una presencia, un fenómeno ahí de consolidación interesante. Hay una etapa en la que el suelo recibe, el agua recibe carga y esa carga se tiene que disipar y se genera ese exceso y se va disipando. Y por lo tanto tenemos que traer a colación que el concepto de permeabilidad. Eso es muy importante. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los ensayos triaxiales y veamos los tres tipos de ensayos triaxiales. Pero por lo pronto quiero que piense eso. Quiero que piense que la envolvente puede cambiar, que C y phi van a variar y que C y phi no van a ser constantes sino parámetros que pueden
expresarse o mostrarse de maneras distintas en este plano sigma, tau. Eso es como lo que quiero que por ahora concluya en torno a esto. Ahora, aquí vale la pena aclarar algo en términos del C y el phi. En el caso de la cohesión o en el caso del término de cohesión, será muy importante tener en presente o tener en cuenta otros aspectos como son la humedad y como son la carga de preconsolidación. Porque como lo vamos a ver ahora en unos instantes, nosotros vamos a poder hablar de dos tipos de cohesiones. Una cohesión que vamos a llamar real y otra cohesión que vamos a llamar aparente. Y que recuerde, si usted lo acuerda cuando vimos en el tema de flujo, en el tema de introducción a la permeabilidad, veíamos que dicha cohesión aparente era la que permitía, por ejemplo, hacer los castillos de arena. Y esa cohesión que nos permitía hacer los castillos de arena estaba asociada a una serie de fenómenos que se daba sobre el material. Eso también lo vamos a ver en un instante. Entonces, esto como tal envuelve el concepto de resistencia. Entonces, aquí voy a hacer como un experimento. Realmente esto yo lo suelo hacer en clase más sencillo, pero aquí me toca inventar un poco. Entonces tengo mi personaje número 1, esta libreta, y personaje número 2, esta libreta. Y lo que voy a hacer en este instante es que voy a colocar una libreta sobre la otra. ¿Lo están viendo todos en pantalla? Sí. Sí. Entonces, digamos que para esta demostración, que la voy a llamar así, me interesa mucho a mí, como parte de esta demostración, poder establecer cuál es la fuerza como de fricción o la fuerza que habrá entre estos dos elementos cuando yo los junte. Entonces a mí me interesará, como parte de esta demostración, mirar qué le pasa a la fricción que hay entre estos materiales. Entonces, por ejemplo, para esta situación 1, yo básicamente lo que tengo es que voy a colocar sencillamente acá la libreta azul sobre la libreta blanca. Tenemos acá estos elementos, las dos libretas. Entonces, mi interés es para estos elementos, para estas libretas, es generar un estado de corte. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo para generar un estado de corte? Sencillamente lo que voy a hacer con mi dedo es que voy a aplicar una carga lateral o una carga horizontal para que sobre la interfaz entre estas dos libretas yo pueda determinar lo que necesito o medir la resistencia al corte. Entonces, mire que cuando yo con mi dedo cojo y desplazo la libreta a la de arriba, la libreta azul sufre un desplazamiento relativo respecto a la libreta blanca. Entonces, en ese sentido, o en ese orden de ideas, yo lo que estoy haciendo es determinando, o de alguna manera mirando cómo es la interacción que hay entre esos planos, o en ese plano de contacto entre la libreta azul y la libreta blanca. Entonces, si yo fuese capaz o tuviera los instrumentos para medir la fuerza o el ángulo o la fricción que hay entre estos dos materiales, yo podría determinar el valor de esta fuerza que yo hago con mi dedo. Porque yo tendría la capacidad de medir la fricción que hay entre estos dos materiales. Eso es una manera que uno tendría como de emular una condición de cortante. En el caso del suelo es lo mismo. Cuando usted tiene el suelo y esto representa un granito y lo blanco representa otro granito, pues sencillamente entre granitos ocurre un desplazamiento relativo cuando yo estoy aplicando fuerzas de tipo tangencial o fuerzas horizontales. Eso es lo que está ocurriendo en el suelo. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a tener el mismo elemento, pero ahora como parte de mi experimento, lo que voy a hacer es que voy a generar como un confinamiento en la parte superior. Ese confinamiento, muchachos, lo voy a hacer con mi otra mano. Ahora yo no voy a aplicar la fuerza tangencial hacia allá, sino que la voy a aplicar hacia acá. Entonces, miren lo que voy a hacer ahora. Con mi mano, en este caso la izquierda, voy a confinar este material. En otras palabras, voy a generar una carga tal que voy a hacer que la libreta azul y la libreta blanca ya estén más unidas, estén más confinadas entre sí. Coloqué una carga de confinamiento. Entonces ahora, si yo lo que pretendo es
mover la libreta azul respecto a la libreta blanca, pues entonces ya no es tan fácil como que yo mueva la carga con un dedo, como antes lo movía. Mire que antes yo sencillamente, sin confinamiento, mi dedito movía la libreta fácilmente. Pero como ahora hay un confinamiento que yo le estoy aplicando con mi mano, mire que ya con mi dedo yo no tengo, ya no tengo, tengo que aplicar mayor fuerza para que haya un desplazamiento relativo. Entonces voy a coger 2 dedos. Mire que ahí todavía tengo buen confinamiento. Voy a coger 3 dedos. Sencillamente no. Voy a coger toda esta mano y voy a ir mirando cómo voy moviendo la libreta. Es más difícil ahora porque tengo que vencer ¿qué? Este confinamiento que estoy acá aplicando. Es como si usted eventualmente lo colocara, a ver cómo les mostrara yo. Si lo colocara, no, sencillamente, si usted lo tiene así confinado, tiene que ejercer más fuerza acá o más fuerza de este lado para poder ¿qué? Para poder eventualmente vencer el confinamiento que tiene la parte superior. Eso que les quería mostrar, muchachos, es un aspecto muy interesante porque cuando lo llevamos al tema del envolvente, el esfuerzo efectivo, muchachos, tiene que ver con ese confinamiento. Recuerden que cuando veíamos esfuerzo, nosotros hablábamos de la columna de suelo que hay por encima. Si usted tiene la columna de suelo que hay por encima, usted primera, cuando aplica una carga horizontal, pues tiene que ser capaz de vencer lo que hay por encima, para eventualmente que lo que está así, confinado, usted efectivamente lo pueda mover uno respecto a otro. ¿Por qué le menciono eso, muchachos? Porque desde el punto de vista, de lo que le acabo de decir, si yo tengo acá mi envolvente, recuerde que ya estoy hablando en un plano sigmatado, y recuerde que esto ya hace parte de un esfuerzo efectivo. Si yo tengo un elemento de suelo, voy a suponer acá que este es mi nivel del terreno. Profe, ¿usted está compartiendo pantalla? Sí, A mí no me deja verla. tiene que desanclar ya, supongo. Sí, ya. Los otros sí están viendo la pantalla. Sí, profe. Sí, Sí, Verifique, Estefanía. Sí, profe, ya voy a mirar. Dígame cuándo. Ya, profe, ya. Ahora sí. ¿Ya? Sí. Entonces, si yo tengo mi plano sigma prima tau y tengo acá en este lado derecho un pequeño ejemplo del nivel del terreno, tengo acá un estrato de suelo, este es un estrato de suelo H o H0, y tengo acá un elemento A, y este elemento A yo digo que se encuentra a una profundidad Z. Yo podría decir que el esfuerzo vertical que está sintiendo, ese elemento es igual a gamma por z, si yo conociera el valor del esfuerzo de ese material. Si yo quisiera para ese elemento, muchachos, si yo quisiera para ese elemento, si yo quisiera para ese elemento eventualmente aplicar una fuerza horizontal o aplicar un estado de corte en el sentido horizontal, pues yo rigurosamente ¿qué tengo que vencer? Tengo que ser capaz de vencer el confinamiento que tengo en la parte superior para que pueda haber un desplazamiento relativo. Eso es un poco lo que le quería mostrar, con el tema de las libretas. Entonces, por lo tanto, si a mí me interesa determinar el valor del cortante, yo sé que mi cortante es función de la envolvente. Y este cortante, que es tau igual a C más sigma tangente de phi, ahí me tengo que devolver nuevamente a la definición de Coulomb, que dice acá, el material falla cuando el esfuerzo de corte en una dirección llega a igualar la resistencia al corte en dicha dirección. En otras palabras, si yo soy capaz de generar un estado de corte en mi suelo que iguale a la resistencia, yo voy a poder determinar ¿qué? El valor del esfuerzo cortante. Dicho de otra manera, si yo tengo acá como tal un esfuerzo,
en el plano, en X, en sigma, si yo soy capaz de generar un esfuerzo, o más bien, este esfuerzo sigma, si yo me muevo en esta vertical, cuando yo corte la envolvente, ¿me va a producir a mí qué? Me va a producir, o me va a permitir leer acá, sobre la derecha, un tau. Ese tau, nosotros lo vamos a conocer como el tau de resistencia. Entonces, mire que ese tau depende de lo rojo. ¿Y lo rojo qué es para nosotros? Lo rojo es para nosotros la envolvente. Entonces, la envolvente para nosotros la conocemos como el tau de resistencia. Entonces, ahora, vuelvo a la definición de Coulomb. Si yo soy capaz de igualar el cortante de resistencia en una dirección, yo podré determinar el esfuerzo de corte. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo por acá, tengo que para mi esfuerzo, mi esfuerzo sigma, yo digo que tengo un esfuerzo de corte acá, que voy a llamar 1. Yo tengo este esfuerzo de corte acá, tau. Ahí el esfuerzo de corte que yo estoy aplicando ha igualado, muchachos, al esfuerzo de resistencia que yo he aplicado. ¿Qué cree usted? Se lo pregunto de otra manera. Se lo pregunto de otra manera. Se lo pregunto de otra manera. Para el caso de la situación 1, si yo hiciera un comparativo entre el tau de resistencia y el tau actuante, ¿cuál es mayor? Si yo me muevo para ese esfuerzo en color verde que tengo, y me muevo sobre esa vertical, ¿cuál esfuerzo es mayor? ¿Es mayor tau de resistencia para mi sigma o es mayor el tau amarillo para mi sigma? ¿Cuál es mayor ahí? El tau de resistencia. Ujú. Entonces mira acá, para el caso 1, el tau de resistencia es mayor que el tau que está actuando. Entonces, dicho de otra manera, esto que está acá se puede extrapolar hacia lo que nosotros vamos a llamar el concepto de falla. Entonces, cuando nosotros hablemos de falla dentro del material, nosotros vamos a mirar o vamos a poder determinar si un suelo ha fallado o no a través de una definición muy interesante que es conocida como ¿qué? Como el factor de seguridad. ¿Qué es el factor de seguridad? ¿Cómo lo definen ustedes? Lo que lo han visto ya. ¿Cómo definen ustedes el factor de seguridad? Que es menor a 1. ¿Pero qué es la definición del factor de seguridad? No es lo último sobre lo admisible. Es Lo último sobre admisible. el esfuerzo último sobre el esfuerzo admisible. ¿Cómo más podría usted expresar el factor de seguridad? Como aquello que resiste sobre aquello que actúa. Y como estamos hablando de resistencia al corte, pues en el caso de la resistencia al corte, aquello que resiste estará dado en función de ¿quién? Del tau de resistencia. Y aquello que actúa estará en función de ¿quién? Del cortante que actúa en dicha dirección. Entonces, dicho de otra manera, esta expresión tau de resistencia sobre tau me permite a mí contribuir o mirar aspectos muy interesantes de esto. Entonces, mire que para el caso 1, el tau que actúa es menor que el tau de resistencia. Por lo tanto, si yo en el caso de la condición 1 quisiera determinar el factor de seguridad, ese factor de seguridad, ¿cómo me daría? ¿Mayor a 1, igual a 1 o menor a 1? Menor a Mayor 1. a 1. Ahora 1. Le daría mayor a 1, porque lo de arriba el numerador es más grande que el denominador. Mírelo acá. Tendría usted que mi factor de seguridad es mayor a 1. Ahora, ¿qué pasaría si yo dijera lo siguiente? Si yo dijera para un caso, voy a llamar un caso 3, que
mi tau de resistencia es menor que mi tau. ¿Qué cree que pasaría ahí? ¿Cómo me daría el factor de seguridad? Menor a 1. ¿Cómo me daría el factor de seguridad? Menor a 1. Menor a 1, es claro para todos. Sí, profe. Entonces mire que acá el factor de seguridad nos daría menor a 1. ¿Qué significaría eso gráficamente? Significaría gráficamente que ¿qué? Que usted ya sobre el plano sigma tau, ya tendría ¿qué? Tendría un valor del esfuerzo, aquí lo voy a colocar 3, un valor del esfuerzo, mire que este es mi tau, un valor del esfuerzo que está por encima del tau de resistencia, es decir, usted sobrepasó, se fue como a la otra zona de la envolvente. Entonces, ¿qué quiere decirle ese resultado? En el caso de 1, si usted tiene puntos de cortante que están por debajo de la envolvente, quiere decir que ¿qué? Que usted en términos generales su suelo no ha fallado o su suelo se encuentra bueno. Porque todos los cortantes que estén por debajo de la envolvente le van a producir ¿qué? Factores de seguridad mayores a 1. Usted es seguro, su diseño es seguro. En el caso de la situación 3, cualquier elemento que esté por encima de la envolvente implicará que ¿qué? Que usted ya sobrepasó la resistencia. Porque usted ya sobrepasó la línea roja, porque la línea roja representa su límite. Entonces, en el caso de la situación 3, usted tendría que ¿qué? Que al tener un esfuerzo cortante mayor que el resistente en una dirección, su factor de seguridad es menor a 1. O sea que lo de arriba representaría ¿qué? La zona no segura y lo de abajo podría representar ¿qué? La zona segura. No podría hablar de eso incluso por acá. Hablar de la zona no segura y hablar de la zona segura. Ahora, si yo le preguntara a usted, muchachos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en un caso intermedio? Un caso donde el tau de resistencia sea igual al esfuerzo actuante. ¿Qué implicaría eso? Que sea igual a 1. Como que sí, como que no. Mire que acá nuestro factor de seguridad es igual a 1. En otras palabras, ¿usted qué estaría diciendo? Usted estaría diciendo que el esfuerzo de corte que usted aplica para una dirección determinada iguala la resistencia al corte para un esfuerzo determinado. Y en otras palabras, obtendría que ¿qué? Que el factor de seguridad es igual a 1. Y si usted tiene, muchachos, que el factor de seguridad es igual a 1, esto es lo que nosotros vamos a conocer en la práctica como ¿qué? Como el equilibrio límite. Y en esa condición de equilibrio límite o de factor de seguridad igual a 1 es la condición sobre la cual usted va a determinar ¿qué? Sobre la cual usted va a determinar la envolvente de resistencia. Dicho de otra manera, cuando usted determina C y Φ para una condición de equilibrio límite, cuando usted haya C y Φ, significa que implícitamente usted está ¿qué? Obteniendo un factor de seguridad igual a 1. E implica rigurosamente que ¿qué? Que cuando usted esté hallando los parámetros de resistencia, esa representa la resistencia última del material antes de que falle. ¿Por qué? Porque en dicha condición el cortante iguala al cortante de resistencia. Y a partir de eso, hacia arriba, si usted sobrepasa ese cortante de resistencia, pues tendrá que una zona en la que usted ya falló, en la que usted no es seguro. Mientras que en el caso de que su cortante sea menor a su tau de resistencia, usted tendrá una zona en la que usted se encuentra seguro o en la que usted efectivamente no va a tener ningún problema. Y eso que yo le menciono ahí, muchachos, a través de la existencia del factor de seguridad y a través de esa relación entre el tau resistente y el tau que actúa en una dirección, se traduce en lo que nosotros conocemos como la teoría de falla de Mohr-Coulomb.
Y esto lo vamos a ver en mayor detalle cuando vayamos al triaxial. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de que el factor de seguridad es igual al tau de resistencia sobre el tau que actúa, y yo sé que si este tau de resistencia es igual a 1, significa que yo voy a estar parado sobre ¿qué? Yo voy a estar parado sobre cualquier punto de la envolvente. Y si yo soy capaz para cualquier esfuerzo o para esfuerzos consecutivos de determinar los puntos sobre la envolvente, ¿yo qué voy a poder hacer con esos puntos? Trazar una línea recta. Y si yo trazo esa línea recta, yo sé que esa línea recta tiene una ecuación de la forma que C más sigma tangente de phi. Y que por lo tanto, si yo le hago una recta de regresión a esos puntos, o más bien una regresión a esa línea que proviene de esos puntos, yo voy a poder determinar el valor de C y el valor del ángulo de fricción, que es finalmente para lo que yo hago la resistencia, para poder determinar los parámetros del material, cohesión y ángulo de fricción. Para eso es lo que me sirve la envolvente. Y a partir de eso, entonces, uno podría decir cosas como que, o podría entrar en detalle a hablar de los parámetros de resistencia y decir que el ángulo de fricción interna representa ¿qué? Representa la fricción que se da de manera directa sobre los granos. ¿Y que es una fricción que se da por qué? En el caso del material se da por la trabazón que existe entre los materiales. Es decir, por la unión que se dan como en esos planos de desplazamiento. Volviendo al ejemplo de la libreta. La fricción que hay entre elementos. Lo mismo ocurre acá. Si yo soy capaz de determinar la fricción entre diferentes planos de partículas, esa fricción o esa trabazón va a contribuir ¿a qué? Va a contribuir a que yo tenga mayor fricción dentro de un material. Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista práctico, existirán materiales de mayor trabazón y materiales de menor trabazón. Y por lo tanto existirán materiales o suelos de los 4 grupos que hemos visto que tienen mayores ángulos de fricción y habrán suelos como tal que tienen menores ángulos de fricción. Esa fricción como tal, mire que va muy de la mano como con el ejemplo que le quería hacer en la mímica, con el ejemplo del plano inclinado. Si usted es capaz de determinar la fuerza de fricción, esa fuerza de fricción rigurosamente hablando va a ser función de un coeficiente de fricción. Cuando usted tiene esta fuerza F y esta fuerza F es lo suficientemente grande para vencer esta fuerza de fricción Fn, esa fuerza F o esa fuerza de fricción, acción-reacción, van a ser función ¿de quién? De la fuerza normal y del coeficiente de fricción que hay entre los materiales. Y ese coeficiente de fricción que hay entre los materiales, que en este caso está expresado por tangente de alfa, puede hacer referencia ¿a qué? En el caso del suelo, a la tangente de phi. En otras palabras, si su envolvente tiene más pendiente o tiene más tangente de phi, significa que ¿qué? Que usted va a tener un material de mayor capacidad de fricción o un material más friccionante. Y eso va a ser importante, porque en la medida que usted tenga mayor fricción, usted puede tener más resistencia. Y eso puede ser bueno. Ahora, desde el punto de vista de la cohesión, uno podría hablar muchísimas cosas, pero me quedo con 2 cosas que les había mencionado al principio. Lo primero es que la cohesión se puede dividir en 2 tipos de cohesión. Una cohesión que nosotros vamos a llamar verdadera y que va a depender, como lo había dicho al principio, va a depender del sigma C, de la carga de preconsolidación. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los diferentes tipos de resultados de corte en arcillas, normalmente consolidadas y sobreconsolidadas. Y vamos a ver que habrá una componente que llamamos cohesión aparente, y que dicha cohesión aparente depende ¿de quién? Depende de las fuerzas de tensión superficial. Aquellas que se dan, por ejemplo, en el caso de los castillos de arena y que nos permiten ¿qué? Hacer los castillitos como tal o generar la estructura de castillitos. Recuerde que eso iba muy de la mano ¿con qué? Con el complejo de absorción, y que eso generaba ¿qué? Presiones de poros negativas. Que esas presiones de poros negativas nosotros las solemos conocer con el nombre de ¿qué? De succión. Entonces, si tenemos succión, tensión superficial o presiones de poros negativas, podremos tener una componente conocida como la cohesión aparente, que es adicional a la cohesión verdadera.
y que hace parte también de la envolvente de resistencia, que es lo que queremos medir nosotros. Entonces, ya hacia la segunda parte, muchachos, vamos a mirar cómo podemos medir la resistencia del corte, buscar cómo podemos establecer esos puntos de la envolvente.